la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a nombre de la directora, la doctora María Leoba Castañeda, del licenciado Fausto Ledesma Roger, jefe de la división, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión presentamos la conferencia Los inicios de los juicios orales en materia penal, a cargo de la licenciada María Eugenia Cosío Rivera. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular. Es licenciada en Derecho, egresada de esta honorable Facultad de Derecho de la UNAM, especialidad en Finanzas Públicas, tiene una maestría, es doctorante. En experiencia laboral ha sido agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Distrito Federal, juez calificador en el Distrito Federal, agente del Ministerio Público Federal en el Reclusorio Norte, en las áreas de procedimientos penales, narcotráfico, delitos electorales. Subdirector jurídico en el Banco Nacional del Pequeño Comercio, secretaria particular de la directora jurídica en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, jefe del Departamento Jurídico de la Comisión de Servicios Financieros, profesora de esta honorable facultad durante 14 años y es abogada litigante. Le damos la más cordial bienvenida, le damos un aplauso. Muchas gracias, querida maestra. Muchachos, bienvenidos, gracias por su asistencia. Vamos a platicar de un tema muy interesante que está ahora ya en boga, que está vigente, que está a punto ya de hacerse conclusión, que se hizo la reforma en el 2008 respecto de la oralidad en varias materias y en particular del área de penal. Esta reforma constitucional se le dio un tiempo de 8 años precisamente para que toda la República Mexicana estuviera en condiciones precisamente para preparar a todo su personal y hacer la infraestructura de las salas de oralidad. Desafortunadamente nos damos que a estas alturas, ya al cuarto para las 12, todavía hay muchos estados que no han iniciado este cambio respecto de la oralidad y de estos juicios. Sabemos también que por el otro lado también hay algo que no queremos decir, pero es la verdad, esta resistencia hacia los cambios. Y esta resistencia hacia los cambios, esto es respecto a nosotros mismos. Yo en lo personal soy abogada, no tenía la experiencia respecto de la oralidad y había que actualizarse, lo mismo que tienen que hacer ustedes. Y aquí también pues entra la universidad también, en la cual está muy preocupada porque sus estudiantes estén más actualizados y salgan pues muy fuertes para enfrentar la realidad de estos juicios orales que parece que son muy simples, son muy fáciles, se pretende que la aplicación de este tipo de juicios opere y sea más práctico y más rápido. Lo vamos a ver en el camino, que no es así tan simple ni es tan rápido. Aquí vemos, por ejemplo, en el ámbito de la aplicación, que a través del Juicio Nacional de Procedimientos Penales, que salió incluso este mismo año, va a tener la competencia, tiene la competencia local y federal. ¿Cuáles van a ser los objetivos precisamente de este juicio de oralidad penal? Es establecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Esto de la reparación del daño no se había ya hecho, no se había quitado, pero no había hecho tanto énfasis en el procedimiento tradicional. Ahora se está haciendo más énfasis en este pago de la reparación del daño y hacer el énfasis que se haga, que se cumpla. También aquí el objetivo es establecer normas. ¿Qué es esto? La investigación,
en el procedimiento y la sanción de los delitos, que eso también se hace en el ámbito tradicional. ¿Cuáles también serían los objetivos? Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, que es lo que se va a pretender siempre. La otra es resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, que aquí las dos están equiparados, precisamente porque México también hace firmas de distintas materias en el ámbito internacional para que se les reconozca. Entonces esto también aquí se tiene que aplicar. Y a la hora que nosotros litigantes, nosotros ministerios públicos, nosotros jueces, tenemos que tomar en cuenta para la aplicación. Si no, pues puede pasar como lo que pasó con el asunto de Flores Cassés, que sabemos que efectivamente fue una situación difícil, pero también política. Sin embargo, hay una situación jurídica que no la podemos dejar de lado. A mí me preocupa la resolución de la Corte, pero bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Los principios en este procedimiento, ¿qué dice? Bien, aquí también estamos hablando de los principios en este procedimiento respecto del ámbito constitucional, que habla en el artículo 20 constitucional, que es siempre uno de los artículos, que es uno de los elementos fuertes para que nosotros litigantes, nosotros inculpados, nosotros defensores, jueces o ministerios públicos, siempre recurramos a este artículo a ver qué dice, cómo lo dice y para qué lo dice, para que nosotros estemos fuertes y podamos intervenir de una manera clara y concisa y estar siempre actualizados, abogados. Esta es una recomendación, porque el creer, saber o soñar no es el saber. Entonces siempre tenemos que recurrir a las leyes, y las leyes de forma actualizada. Y aquí vamos a ver estos principios constitucionales respecto de la publicidad, la continuidad, la contradicción, la inmediación, la concentración y la presunción de inocencia. Se supone que ahora esto es lo más importante, la presunción, bueno, todos son importantes, pero la presunción de inocencia es algo importante, pero todavía no lo estamos aplicando. Y nosotros como abogados, nosotros como jueces o ministerios públicos, se nos olvida, y ahí es donde hay graves contradicciones. Pero bueno, tenemos nosotros, ustedes, que defender precisamente esto. Y aquí vemos en la publicidad precisamente la sala de juicios orales. ¿Qué pasa con esta sala de juicios orales? Bueno, ahí vemos toda la infraestructura que se requiere precisamente para que se realice, se lleve a cabo estos juicios. En algunos 2 o 3 semanas tuve la oportunidad de asistir a una conferencia en la cual vinieron 3 presidentes de los distintos tribunales, uno de Durango, uno de Chihuahua y otro de Michoacán, en el que nos platicaban precisamente cuál era el costo incluso de estas salas de oralidad, que las vemos muy simples, pero no es cierto. Son las cámaras, todo lo que se requiere de esto y toda la estructura que está ahí. En uno nos decían que costaba 500,000 pesos una sala de oralidad. En otro decían que no, que nos costaba 1,000,000 de pesos. Pero nos llamó a todos, a todo el auditorio, el comentario del presidente magistrado de Michoacán. Él decía que con 150,000 pesos había hecho una sala de oralidad. Entonces hay una gran disparidad, ¿no? Me preocupa y me asusta que esto se dispare de tal forma que no haya esa homogeneidad respecto de los gastos, porque la sala de juicios orales es la misma. Entonces, bueno, ahí está otra problemática de cómo no, o cómo se podría homogeneizar esto para que se hagan más salas de juicios orales, porque son muy caras. La contradicción. Aquí en la contradicción vamos a ver que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba. Todos pueden hacerlo,
claro, los que intervienen en esto, que quiénes son. Son las víctimas, es el inculpado, es la defensa, es el Ministerio Público y también es el juez de control o el juez de garantías. Entonces, todos ellos tienen precisamente que intervenir si se encuentra esta contradicción. La continuidad. ¿Por qué la continuidad? La audiencia se llevará a cabo de forma secuencial, esto es que no se interrumpa, sucesiva y continua. La concentración, ¿en qué consiste? Que las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días sucesivos hasta su conclusión. Esto es muy importante, que haya esa continuidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un ejemplo, los testigos. ¿Y qué pasa con esos testigos? Pues que no se conocen, pero si lo dejamos para otro día o después, los mismos testigos se pueden comunicar y entonces ya no obtenemos la verdad histórica de lo que estamos buscando, o demostrar precisamente la inocencia o la culpabilidad del presunto responsable. Entonces esto también de continuidad es muy muy importante, de contradicción es muy importante, porque nosotros tendremos que estar siempre muy atentos a esto para poderlo resolver. La concentración, las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en varios, lo estoy repitiendo, sucesivos hasta su conclusión. La inmediación, toda audiencia se desarrollará en presencia del órgano jurisdiccional. Esto es muy importante porque siempre en los juzgados ha habido jueces, pero no estaban presentes en las audiencias. Y no estaban presentes en las audiencias porque los jueces tradicionales tenían que ver toda la problemática que se desarrolla en ese juzgado. Una de ellas es ver precisamente, atender al público. La otra tiene 2 secretarías de acuerdos, además tiene que ver lo de las sentencias. Entonces el juez no estaba presente. Ahora sí tiene que estar desde el principio. Sin olvidar también que en esta situación de la audiencia, el juez tiene que tomar decisiones en ese momento, y antes no, se hacen las promociones y ahí me las van acordando y ahí me las van dejando o las van resolviendo. Aquí también tenemos el principio de presunción de inocencia. Esto se presume que somos inocentes todos, que no nos deben detener, pero la realidad es otra. Hay varios instrumentos, varios elementos en los cuales nos van a decir si procede o no procede. Dice, se presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Principios que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminaciones motivadas por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad. Estos principios de igualdad entre las partes, esto también es muy muy importante, porque como el monopolio lo tenía el Ministerio Público, y ahí hasta que el Ministerio Público nos daba oportunidad de intervenir en el procedimiento, era toda una situación secreto de Estado, y nosotros abogados, a veces los defensores, no teníamos oportunidad de entrar y saber qué estaba pasando para poder defender mejor a nuestros clientes. Entonces se garantiza a las partes en condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados, las leyes y las leyes que de ellos emanen. Principio de juicio previo y debido proceso. Nadie puede ser condenado a una pena ni sometida a una medida de seguridad, resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido.
conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. O sea, no podemos y no se debe aplicar una ley retroactivamente que afecte a el inculpado. ¿Esto lo sabemos o no? ¿O lo estamos aprendiendo? Las dos cosas, me imagino, ¿no? También en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos que ahora pues tienen bastante importancia y validez. El principio de prohibición de doble enjuiciamiento. La persona condenada, absuelta o cuyo proceso haya sido sobreseído no podrá ser sometida a otro proceso penal por los mismos hechos. Esto en el ámbito anterior, en el tradicional, también se tenía contemplado, no nada más en este. Aquí en este sistema penal acusatorio tenemos tres etapas: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. En la etapa de investigación tenemos la audiencia del juez de control, el acto constitucional. Esta etapa de investigación es donde otra vez sigue siendo el monopolio del Ministerio Público. Él es el que tiene toda la infraestructura para realizar precisamente esta investigación. ¿Y en qué consiste la investigación? Es cuando le enteran al Ministerio Público de un hecho que pudiera constituirse como delito. Entonces, el Ministerio Público tendrá que hacer todas las diligencias necesarias para confirmar que si hay delito o que no hay delito. Y aquí viene precisamente esta problemática de la elaboración de esta carpeta de investigación que va él a presentar. Y ahí están los informes de la policía, quién detuvo al presunto responsable, qué peritajes realizó, el lugar de los hechos cómo están. Todo esto lo va integrando precisamente para determinar si se ejerce, si se pasa al juez de control para que se inicie la investigación. Después nos vamos a la etapa intermedia, aquí es donde ya está la acusación por parte del Ministerio Público, y aquí está bien en la etapa donde se hace el ofrecimiento de pruebas. En esta audiencia intermedia también vemos el auto de apertura de juicio oral. En esta etapa intermedia es cuando se determina si se va al enjuiciamiento oral. Y la última etapa es en el juicio oral, vemos el desahogo de las pruebas y se dicta la sentencia. Estos tecnicismos antes eran declaraciones, ahora se les dice entrevistas. Fe ministerial, inspecciones. El dictamen es ahora el informe pericial. El cuerpo del delito, hecho delictuoso. Presunta responsabilidad, presunta intervención. Inculpado o procesado, ahora es imputado. Averiguación previa es carpeta de investigación. La causa penal es la carpeta administrativa. Y aquí quiero hacer énfasis en estas dos cosas. La carpeta de investigación es la que elabora el Ministerio Público. Y la carpeta administrativa es la que elabora el juez de control o de garantía. Es donde él va elaborando estas dos cosas y se van a integrar precisamente la información que se va obteniendo. Juzgado número tal, ahora es juzgado de control. Y aquí está también quiénes son los sujetos del procedimiento penal: la víctima u ofendido y el asesor jurídico. Ahora sí, aquí ya lo contemplaba el juicio tradicional, pero ahora este asesor jurídico que tiene derecho a la víctima es muy importante, porque antes era potestad del Ministerio Público si le hacían caso, si metía a su asesor jurídico. Ahora no. La víctima tiene derecho a presentar a su propio abogado y a que intervenga. ¿Por qué? Porque antes se intervenía el asesor jurídico a través del Ministerio Público. Y si el Ministerio Público consideraba que no tenía caso, que tenía mucho trabajo, que no había revisado nada, no lo hacía. Ahora sí, este asesor jurídico, bueno, pues está atento a los intereses de la víctima o del ofendido. Seguimos en los sujetos, estamos hablando del imputado,
¿Quién es el imputado? Pues el que ahora, antes era el presunto responsable. Tenemos al defensor, que sigue siendo o un público o uno privado. Sigue interviniendo de manera importantísima el Ministerio Público. Tenemos aquí también a la policía, y la policía va a depender del Ministerio Público, de las investigaciones, de lo que se requiera, de que vaya a citar a las personas, a los testigos o a los presuntos, o que se haga la detención respectiva. El Ministerio Público es quien va a hacer precisamente esta labor. Seguimos aquí, el órgano jurisdiccional. Aquí estamos hablando del juzgado, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. ¿Quién lo hace? El órgano, solamente es el órgano jurisdiccional el que tiene esta facultad. Órganos del proceso penal, tenemos al juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de alzada y jueces de ejecución de sentencia. Aquí vamos a ver que, bueno, cuando hay alguna inconformidad nos vamos a ir al tribunal de alzada, es el que va a conocer de esa inconformidad respecto de una negación que nos haya hecho el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento. Y aquí las partes en el proceso penal tenemos a la víctima u ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía. Y vamos a ver aquí los derechos de la víctima o del ofendido. Ellos tienen derecho a recibir asesoría jurídica, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica, que se les repare el daño que les comentaba hace un momento, al resguardo de su identidad y otros datos personales. ¿Por qué? Bueno, porque si ya dicen, bueno, pues María Eugenia Cosío es la que es la ofendida y todo esto, a lo mejor los abogados de la parte del imputado me van a intimidar o me van a buscar, entonces yo prefiero que no sepan que soy yo. El Ministerio Público me tiene identificada y todo, pero es una medida cautelar para beneficio de la víctima. Después solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. ¿Qué significa esto? Estas medidas cautelares que digo, tengo miedo de que este señor me vaya a hacer algo, bueno, se le dice al imputado que no tiene que acercarse a mí para nada, que no me tiene que hablar, en fin, tengo ese temor fundado que me vaya a hacer algo, ¿no? Entonces lo pido a través de, ya lo digo, directamente con el Ministerio Público o con mi asesor jurídico. Impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Es lo que les comentaba hace un momento. Aquí el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales se dice precisamente hacer informe. Aquí nos dan toda la relatoría de lo que se tiene derecho, cómo se tiene derecho y por qué se tiene derecho. Aquí lo contempla. Se los enseño para que vean que no son dos palabras, ¿no? Sino todo está muy, muy completo y muy claro. La designación del asesor jurídico. En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Esto otra vez es novedad, porque antes sí el ofendido necesitaba un abogado y no tenía dinero, no tenía cómo hacerlo. Se supone, por supuesto, en el juicio tradicional, que el Ministerio Público es el abogado el abogado de el ofendido o de la víctima. Pero por tanto trabajo y todo eso les digo, el Ministerio Público, bueno, pues sí, ahora nosotros lo hacemos, pero a la víctima no se le daba la atención que merecía. Entonces ahora sí, y aquí esto hago énfasis porque aquí interviene la víctima, puede pedir un abogado. No tengo dinero, pero sí quiero un abogado, y el Estado se lo va a proporcionar de forma gratuita. Entonces, bueno, pues aquí está otra alternativa más de apoyo.
Vamos a ver también los derechos del imputado. Sabemos que es el maloso y todo, pero él también tiene derechos. Y aquí incluso nosotros tenemos que estar listos como abogados también. Porque alguien dice, no, pues yo cómo voy a defender a un violador, no, yo cómo voy a defender a un narcotraficante. Es que ese también tiene derecho. Y si a mí no me late, si a mí no me gusta, no le entro. Pero alguien lo tiene que hacer, ¿o no, muchachos? Muchachas. Así es. Entonces, a que se presuma, primero que se presuma su inocencia, a declarar o a guardar silencio, él dice sí quiero hablar o no quiero hablar, a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y la asistencia de un abogado. Se le recibirán los testigos y demás pruebas, será juzgado en la audiencia pública por un juez o tribunal, le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo. Aquí están reduciendo los tiempos porque se supone que va a ser más rápido. Eso se supone, ¿verdad? Pero acuérdense que también en estos juicios va a haber algunas vicisitudes o realmente hay que desahogar muchas pruebas, una serie de cosas para llegar al esclarecimiento de esos delitos. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorario de los defensores. Ojo, aquí a lo mejor los defensores nos quedamos sin dinero, pero bueno, así es este negocio. Y si ya no podemos, avise, dense de baja del juzgado que por razones algo, ustedes, porque si no les van a fijar responsabilidades a abogados defensores. Entonces tengan cuidado con esto aquí, si no les conviene o si no pueden, adiós. Es más, para que ustedes no tengan problemas, porque si no los sancionan. Entonces de por sí no me pagaron y luego tengo que pagar una sanción, pues como que no se vale, ¿verdad? Y la casa pues está perdiendo y se trata de que no pierda la casa, ¿o no? Bien, la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley. En ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. En toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. Formas de conducción del imputado al proceso. Primero se le cita al imputado para la audiencia inicial, se da una orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Y además una orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Aquí está de la necesidad de cautela, ojo abogados, es muy importante. Me detienen porque yo me robé la bolsa, pero una bolsa que tiene un valor mínimo, y después el Ministerio Público dice, bueno, es que esta señora tengo la sospecha de que se va a sustraer de la justicia. Y una técnica que ha usado el Ministerio Público y que ahora sigue vigente es precisamente: le presento al juez de control o en mi investigación integro un boleto de avión a mi nombre diciendo que yo me iba a sustraer de la justicia y aquí está. Entonces por eso quiero que se retenga en prisión a esta señora. ¿Sí? Entonces algo muy delicado, hay que tener cuidado y hay que demostrar o desvanecer ese hecho en donde dice el Ministerio Público que yo me iba a sustraer de la justicia. Y a veces presentan un boleto de avión o de camión, eso, y entonces yo no tengo en dónde caerme muerto, y para un avión voy a Chihuahua y me cuesta 5,000 pesos, pues bueno, como que no concuerdo. Entonces, ojo con eso, tenemos que estar listos nosotros. Después se formará por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada con el juez de control. En un plazo máximo de 24 horas, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. Aquí están las órdenes de aprehensión o de comparecencia. El Ministerio Público, ¿qué tiene? O sea, ¿qué facultades tiene él? Una es conducir la investigación, que es de la del inicio que les decía,
coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación, ordenar las diligencias pertinentes y útiles, hacer el ejercicio de la acción penal, demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Deber de lealtad. El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en las demás legislaciones aplicables. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo, garantizando al respecto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria, puede solicitar el sobreseimiento del proceso o bien en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve para su defendido. La carga de la prueba. Para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Y aquí vemos que el Ministerio Público y la defensa se están peleando, ¿no? ¿Quién tiene esta carga de la prueba? La tiene el Ministerio Público precisamente para demostrar que sí soy presunta responsable. Y estas son las obligaciones del Ministerio Público: recibir las denuncias o querellas, brindar las medidas de seguridad necesarias a víctimas o ofendidos o testigos, ejercer la acción penal cuando proceda, iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda, ordenar la detención y la detención y la retención de los imputados, determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como facultad de no investigar. Esta potestad la tiene todavía el Ministerio Público en el ámbito tradicional, y aquí en esta etapa de investigación y en el procedimiento lo tiene también. La aplicación de criterios de oportunidad. Aquí es donde dice, bueno, hay un convenio, hay un acuerdo, y entonces ya se suspende el procedimiento. ¿Por qué? Porque eso le conviene a las partes, se lo dicen al Ministerio Público, le notifican al juez de control o al de garantías y se suspende el procedimiento. Aquí promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, que era lo que les comentaba. También solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso. Solicitar la imposición de las penas o medidas de seguridad. Solicitar la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios. Instruir a las policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia o contundencia de los indicios recolectados o por recolectar. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares. Las demás que señala este código y otras disposiciones aplicables. ¿Cuáles son las obligaciones del policía? Actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público. O sea, la policía no debe hacerlo por su mutuo propio. No tiene esa facultad, solamente cuando el Ministerio Público se lo ordena. Esto es estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, honradez, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Estas obligaciones es recibir denuncias de posibles delitos, incluso bueno, un policía le digo, mire, este señor me robó la cartera, auxílieme. Denuncias anónimas, realizar retenciones, impedir la consumación de delitos, detención de una persona, practicar las inspecciones, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, recolectar y resguardar objetos, entrevistar a las personas, atención a víctimas u ofendidos o testigos, cumplir los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales, emitir el informe policial. Aquí ya vamos a la etapa inicial de investigación. ¿Cómo me tengo bien? Yo me voy. Aquí lo vemos en el artículo 16 constitucional, en el párrafo 3º, no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial. El Ministerio Público nunca podrá
girar una orden de aprehensión. Siempre lo va a hacer un juez. Esa es potestad y facultad de un juzgador. El Ministerio Público solamente le dice: señor, esta señora es presunta responsable, solicito la orden de aprehensión, solicito la orden de comparecencia para que nos diga lo que juzgue pertinente, en este caso el Ministerio Público. Entonces no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que procedan denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionando con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se han cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su cometido. La noticia criminal es la narración de un hecho probablemente constituido del delito. Esta noticia criminal la tiene que ser muy claro: dónde fue, cómo fue, a qué horas, cuándo, por qué. Todo esto tiene que tener esta noticia criminal. Investigación preliminar se inicia con la denuncia o la querella. Entonces la denuncia es, cualquier gente puede hacer la denuncia. La querella es a petición de parte. Muy bien. Esto lo contiene el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La denuncia es la comunicación que hace cualquier persona a la autoridad investigadora de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Excepción de denunciar, aquí hay excepciones: el tutor, el curador, el cónyuge, la concubina o concubino, conviviente del imputado, parientes por consanguinidad o por afinidad, línea recta ascendente o descendente hasta el 4º grado, colateral por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado. Aquí hay esta excepción: bueno, yo soy la cónyuge, no voy a denunciar a mi esposo aunque sepa que ese... Yo lo denunciaría de todas maneras, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Y yo le digo: bueno, mejor no, pues no, ¿quién me mantiene? ¿Tienes razón? Pues sí, porque también esa es la realidad, ¿no? Y la querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos. Y aquí ya se hace la carpeta esta es la carpeta de investigación. Es el expediente donde se encuentran todos los registros de investigación realizados tanto por el Ministerio Público como por la policía. Es decir, todos los datos de prueba están contenidos en esta carpeta de investigación. La carpeta administrativa, como decía al inicio, es el expediente que se lleva en el juzgado de control. Cuenta con las actuaciones realizadas por el juez de control y con las cuales se puede dar cuenta el abogado del estado procesal en que se encuentra un asunto. Actas mínimas de audiencias, autos, notificaciones, autos de vinculación y acusaciones. Esta carpeta no contiene datos de prueba. ¿Por qué no contiene datos de prueba? Porque el juez no se va a enterar de todo esto hasta que se le dé y se diga: sí, es presunta responsable esta señora, aquí están todos los elementos, porque acuérdense que mientras no se demuestre, no tengan todos los elementos de convicción en donde digan que yo soy responsable, yo sigo siendo ¿qué? Exactamente, sigo siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. La causa penal. En esta causa penal es el expediente que se sigue propiamente en la etapa del juicio oral, donde también se cuenta con actas mínimas, actuaciones y resoluciones del tribunal de enjuiciamiento. Los datos de prueba: el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Aquí estamos viendo las entrevistas. Es la información obtenida por el Ministerio Público respecto a hechos probablemente constitutivos de delito y se pueden realizarse a policías, a denunciantes, a víctimas, a testigos, investigado o indiciado. Lo importante de una entrevista es que se plasmen datos generales de la persona que la emite, tiempo, lugar y forma en que suceden los hechos. ¿Y para qué? Pues para tener precisamente la historia de lo que estamos haciendo y ver cuál va a ser nuestra teoría
del caso. Aquí estas actuaciones de investigación estamos viendo personas como objeto de prueba, aseguramiento de bienes, incautación de bases de datos, informaciones periciales, otros medios, inspecciones, levantamiento y exhumación de cadáver, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, reconocimiento o examen físico de una persona cuando se niegue a ser examinada, y el juez. Otros medios: reconstrucción de los hechos, reconocimiento, personas, objetos, voces, sonidos, registros, fotografías, videos o grabación u otros. Ya todo esto interviene precisamente con medios de prueba. Aquí viene lo del aseguramiento de vehículos, tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, les serán entregados al legítimo propietario o poseedor en custodia, siempre y cuando no tenga reporte de robo, no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo, que se le haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros o de la aseguradora. Formas de determinación de la investigación: la facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, casos en que operen los criterios de oportunidad. Esto también lo contempla el Ministerio Público y el juez que le va a notificar. Forma de determinación de la investigación: el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar los hechos relatados en la denuncia o querella, dice que no son constitutivos de delito, y en cuenta extinguida la acción penal o la responsabilidad del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada por el Ministerio Público. Él siempre es el que va a hacer esta situación, para decir si procede, no procede, y si no estamos de acuerdo, pues lo vamos a impugnar. Pero quien tiene la facultad siempre de hacer esto, de archivar, de que no hay elementos para hacer la investigación, proceder a un delito, es el Ministerio Público. Formas de determinación de la investigación: el Ministerio Público podrá archivar temporalmente el expediente, aquellas investigaciones en fase inicial, cuando no encuentres antecedentes, datos suficientes o elementos que se puedan establecer líneas de investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal. Esto es muy importante porque a veces uno empieza a tener información y bueno, pues lo va uno aportando. Pero si en el momento que tiene el Ministerio Público y que ya se determinó el plazo y no tiene tiempo, bueno, dice, se va a un archivo temporal o no hay elementos para ejercer esa acción penal. Sigue aquí con la forma de determinación de la investigación: antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el Código. Criterios de oportunidad: iniciar la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido, o esta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación. A veces la gente dice, bueno, yo hago la denuncia porque estaba enojada y ya después ya no me interesa hacerlo, y entonces me requieren y no voy. Entonces, bueno, entonces no hay interés y no tengo elementos, nadie me dice dónde está, dónde vive, qué pasa con este presunto responsable, pues entonces se va al archivo, ¿sí? Y estos criterios de oportunidad es cuando dice, bueno, sí procede o no, pero ¿qué puedo hacer si no tengo ningún elemento? Aquí tenemos los criterios de oportunidad, que será que se trate de delitos que no tengan pena privativa de libertad, penas alternativas que tengan, pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, que no se haya cometido con violencia, delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o delitos culposos, imputado no hubiera actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia. Otro criterio de oportunidad es cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho
delituoso un daño físico o psicoemocional grave, cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de la pena, o sea, que sea más alta que la culpabilidad de lo que está manifestando. También la pena o medidas de seguridad que pudiera imponerse por hechos delictivos carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta al inculpado por otro delito, por la pena que previamente se le haya impuesto o podría llegar a imponérsele en virtud de diversos procesos tramitados en otro fuero. Acuérdense que siempre hay dos fueros: el fuero local, que es el del Estado, o el fuero federal, que es aplicación a nivel nacional. Cuando el imputado aporte la información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, también se suspende el criterio de oportunidad hasta que el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio. Recuérdense que se busca que el procedimiento se haga siempre fuera, si es que tiene derecho el imputado, y la información que proporcione derive en la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. Cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa, cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal, extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio de oportunidad. Notificaciones y control judicial. La determinación del Ministerio Público es la atención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal. Deberá ser notificadas a la víctima u ofendido, quien podrá impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. No admite recurso alguno. Entonces, si se dan cuenta, si pierde su oportunidad la víctima o el ofendido, ya no podrá hacer nada. La famosa flagrancia, y esto lo contempla el artículo 16 constitucional, en el 5º párrafo, donde dice: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y esta con la misma prontitud al Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. ¿Quién lo detuvo? A lo mejor un particular lo presenta, a lo mejor un policía lo presenta, da su informe. Hay lugares en los cuales, por ejemplo, no hay autoridad, pues está el comisariado, está, bueno, pues a disposición de él, y ese tiene que ponerlo a disposición de la autoridad competente. En este caso será el Ministerio Público, o un policía que esté ahí lo tiene que poner a disposición de forma inmediata. Esta flagrancia que contempla el artículo 146 del Código Nacional dice que la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo, es detenida en virtud de que es ofendida o cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o cuando la persona sea señalada por la víctima o el ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos. Si dice: no es cierto, yo no me robé la cartera y la tengo en mi bolsa, la tengo en mi poder, la tengo en el ombligo, pues soy responsable, ¿no? O casualmente está en mis pies, yo no sé, esa no es mía. Pues ahí está la cartera de susodicho o de la susodicha, entonces, bueno, pues usted es responsable. Entonces, bueno, o se cuenta con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo hecho. Para los efectos de la fracción segunda del inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Dicen que yo fui, pero me agarran 3 días después, un mes después, ya no hay la flagrancia. Muy bien.
Fragancia en los delitos de querella, 12 horas a partir de que se le notificó a la víctima u ofendido, 24 horas a partir de su detención si no es posible localizar a la víctima u ofendido. Aquí en la querella tenemos términos muy puntuales. Entonces ustedes se enteran de esto, abogados, inmediatamente hagan esa información. Aquí está lo del caso urgente que les comentaba, que dice: cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, se tenga el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia. El Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Ahí está. Él no puede hacer eso, pero sí puede detenerlo y avisarle al juez de manera inmediata. Aquí en el artículo 150 aquí están todos los datos de por qué tipo de delito, por qué se determina, qué pasa. Nos lo dice muy puntual. Después estamos hablando de los derechos que asisten al detenido por flagrancia y caso urgente. Informar a alguien de su detención. O sea, me acaban de agarrar ahorita, sí tenía la cartera, pero avísale a mi abogado, a mi mamá, a mi tía, para que se enteren de esto. Consultar en privado con su defensor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que contestar? ¿Cómo me puedo defender? Notificación por escrito de sus derechos. Ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal. Bueno, ahí todavía no tenemos todo eso, esa es la verdad. Pero bueno, se va para allá. No perdamos la esperanza. No estar detenido desnudo o en prendas íntimas. Pues imagínense, estar perdiendo y estar viendo otras cosas. Pues está bien, ¿verdad? Pero no procede. Cuando la investigación sea innecesaria, que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir. Porque si no, pues imagínense que nos llegan y nos desnudan, pues nos dejan en estado totalmente de indefensión desde el punto de vista psicológico. Bueno, pues estaremos buenos o no, es otro negocio, ¿no? Pero eso es muy importante. Recibir atención clínica si padece una enfermedad física. Alguien tiene una enfermedad, no está detenido, no, estoy detenido, pero también tengo derecho, tengo leucemia, o tengo diarrea, o tengo, no sé, lo que sea, tiene obligación de asistirme. Estar sufriendo de un trastorno mental, bueno, estoy tontín, pero eso no significa que no se me atienda, ¿no? Sí, soy tontín, pero me duele y necesito que me pongan un abogado para que me defienda de lo que a mí me están imputando. Esto es muy importante. Medidas de protección: prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o ofendido, era lo que les comentaba. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido. Separación inmediata del domicilio. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentados de identidad de la víctima. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o al ofendido. Lo que yo les decía, que estas medidas se contemplan muy específicamente en el código, precisamente para evitar ese tipo de cosas. La vigilancia en el domicilio de la víctima o ofendido. No, pues si no le estoy haciendo nada, si pero salgo ahí, lo veo, me meto y ahí va el fulano, pues sí me intimida, ¿no? ¿O cómo? Me está acechando, me está buscando, no se vale, ¿no? Entonces, bueno, se tiene contemplado. Seguimos en la protección policial de la víctima o ofendido. Ahí también estamos fallos todos, porque no hay tanta policía como para que nos defiendan. Pero sin embargo, se tiene contemplado. También el auxilio de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima o el ofendido. Traslado de la víctima o ofendido a refugios o albergues temporales y sus descendientes. Precisamente, ¿por qué? Porque hay ese temor fundado, hay esa gravedad de que pueden hacer algo por mí, entonces me tengo que sustraer de mi domicilio, y la autoridad tiene la obligación de buscarme un refugio a mi víctima para que no me causen algún daño o me quiten la vida, ¿no? A veces son las cosas muy graves. Ese temor fundado, pues lo podemos percibir a veces. El reingreso de la víctima o ofendido a su domicilio. Si ya me puedo reintegrar en mi domicilio o no, ya tengo libertad o no, o qué pasa. Bueno, pues nos quedamos en la audiencia inicial.
Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Le vamos a dar un reconocimiento de la maestra. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la maestra María Eugenia Cosío Rivera por su destacada participación como ponente de la conferencia a los inicios de los juicios orales en materia penal por mi raza, honrada de espíritu. Muchísimas gracias que estuvo aquí presente con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes.